En el mundo, existen historias que desafían toda explicación. Relatos de personas que, enfrentadas a condiciones extremas, lograron lo impensable, sobrevivir. A lo largo de este iceberg, exploraremos casos donde la resistencia física, la mente humana y la esperanza fueron llevadas al límite. A medida que descendamos, descubriremos situaciones cada vez más sorprendentes, momentos donde todo parecía perdido, pero en los que la vida encontró un camino. Prepárate para conocer historias que demuestran que la voluntad puede ser más fuerte que cualquier adversidad, y algunas te dejarán pensando si dentro de cada uno de nosotros existirá una fuerza capaz de desafiar incluso a la muerte. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En abril del año 2003, Aaron Ralston, un experimentado alpinista de 27 años, decidió adentrarse solo en el remoto cañón Blue John, en Utah. No le dijo a nadie a dónde iba, y durante su travesía descendiendo barrancos, una roca de más de 350 kilos cayó y le atrapó el brazo derecho contra la pared del cañón. Sin señal, sin ayuda, y con apenas una pequeña cantidad de agua y comida, Aaron se enfrentó al dilema más brutal imaginable, morir allí o hacer lo impensable. Durante 5 días intentó mover la roca, racionó su comida y grabó mensajes de despedida para su familia. El 6º día, con la esperanza completamente agotada, tomó una decisión aterradora. Usando una navaja multiuso sin filo, amputó su propio brazo. Luego descendió el cañón con una sola mano, caminó más de 10 kilómetros deshidratado y encontró a una familia que lo rescató. Aaron sobrevivió a uno de los episodios de supervivencia más extremos jamás documentados, del cual hicieron una película llamada 127 horas, la cual te recomiendo. En 1985, Joe Simpson y Simon Yates, 2 montañistas británicos, emprendieron uno de los ascensos más peligrosos del mundo, el Ciula Grande, en los Andes peruanos. Subieron por una ruta que jamás había sido conquistada, y lo lograron. Pero la verdadera pesadilla comenzó al descender. A más de 5.000 metros de altura, Joe cayó y se fracturó gravemente la pierna. En una situación extrema y sin posibilidades de rescate, su compañero Simon intentó bajarlo con sogas por una pared helada. Pero una tormenta los atrapó y, sin visibilidad, Simon sostuvo a Joe durante horas, hasta que la cuerda quedó tensa y no supo si Joe estaba vivo o muerto al otro lado del abismo. Para salvarse, Simon tomó la decisión más desgarradora de su vida, cortó la cuerda. Joe cayó a una grieta de hielo, herido, sin comida, sin agua, y con la certeza de haber sido abandonado, hizo lo imposible. Se arrastró durante 3 días por glaciares, rocas y terreno mortal, con una pierna rota y alucinaciones por la deshidratación, hasta llegar milagrosamente al campamento base. Lo más increíble no fue solo haber sobrevivido, sino que nadie creía que un ser humano pudiera hacerlo, y aún así, él lo hizo. El 24 de diciembre de 1971, Juliane Koepke, una adolescente de 17 años, abordó con su madre el vuelo 508 de Lanza en Perú. El avión fue alcanzado por un rayo en plena tormenta eléctrica sobre la selva amazónica. En segundos, se desintegró en el aire, y Juliane, aún atada a su asiento, cayó desde 3.000 metros de altura y contra toda lógica, sobrevivió a la caída. Despertó sola, con una clavícula rota, heridas en todo el cuerpo y sin saber dónde estaba. Rodeada por la densa y peligrosa selva del Amazonas, sin comida ni guía, comenzó a caminar. Durante 11 días, se orientó gracias al conocimiento de la naturaleza que su madre, María Koepke, le había enseñado. Siguió el curso de un arroyo, bebiendo agua del río y sobreviviendo con lo que encontraba, además su herida se infectó y los insectos comenzaron a devorar su piel. Pensó en rendirse muchas veces, hasta que encontró una cabaña abandonada de leñadores, y allí fue hallada por rescatistas poco después. Juliane fue la única sobreviviente de los 92 pasajeros del vuelo. Su historia es tan increíble que muchos creyeron que era ficción, pero era real. De hecho, la película Miracles Still Happen está basada en la historia de Juliane Koepke. En 1982, Stephen Callahan, un experimentado navegante de 29 años, zarpó en solitario desde las Islas Canarias a bordo de su velero Napoleón solo,
con destino a Antigua, en el Caribe. El viaje prometía ser una travesía tranquila por el Atlántico, pero a solo 6 días de haber partido, una tormenta feroz golpeó su embarcación en medio del océano. Durante la noche, una colisión, posiblemente con una ballena o un objeto flotante no identificado, destruyó el casco del velero, hundiéndolo lentamente. Callejan logró escapar en una balsa salvavidas inflable, de apenas 2 metros de largo, llevando consigo algunas provisiones mínimas, una lanza, una pequeña cantidad de comida, un desalinizador solar para convertir agua de mar en potable, y su instinto para sobrevivir. Lo que siguió fueron 76 días de absoluta soledad en el océano Atlántico, con tiburones rodeando su balsa, el sol abrasador quemando su piel, y noches heladas que drenaban su energía. A base de atrapar peces voladores y recolectar agua de lluvia con esfuerzo, Callejan resistió. También mantuvo su mente ocupada reparando constantemente su balsa y tomando nota de sus pensamientos y técnicas. Pese a múltiples fracasos, tormentas y la amenaza constante de morir de inanición o deshidratación, logró mantener la cordura. Finalmente, tras más de 2 meses a la deriva y más de 3.000 kilómetros recorridos, pescadores en la isla de Marie Galante, cerca de Guadalupe, lo rescataron. Era marzo de 1973 cuando Maurice y Marilyn Bailey, una pareja británica de espíritu aventurero, emprendieron un viaje en velero desde Panamá rumbo a las Islas Galápagos. Habían vendido todas sus pertenencias para cumplir su sueño, recorrer el mundo por mar. Pero a tan solo unos días de partir, su velero Auralin fue embestido por una ballena y comenzó a hundirse rápidamente. Sin tiempo para entrar en pánico, lograron subir a una pequeña balsa inflable con algunos víveres, una brújula y muy poca agua potable. Lo que debía ser un rescate inminente se convirtió en una pesadilla flotante. La pareja pasó 118 días a la deriva en medio del Océano Pacífico, sobreviviendo con métodos extremos, recolectaban agua de lluvia con lonas, comían tortugas pequeñas y peces voladores que caían accidentalmente en la balsa. Con el paso de las semanas, su salud física y mental se deterioraba, pero jamás perdieron la fe ni el amor que los mantenía unidos. Durante más de 3 meses vieron pasar hasta 11 barcos, pero ninguno se detuvo. Finalmente, un barco pesquero coreano los divisó y rescató a más de 2.000 kilómetros del punto donde habían naufragado. Llegaron deshidratados, con el cuerpo cubierto de ampollas, y apenas pesaban 40 kilos cada uno, pero estaban vivos. En 1994, el atleta italiano Mauro Prosperi participaba en una de las carreras más duras del planeta, el Maratón de Sables, una travesía de 6 días por el desierto del Sahara marroquí. Pero lo que empezó como una competencia extrema, pronto se transformó en una lucha brutal por la supervivencia. Durante una tormenta de arena, Mauro perdió la ruta oficial y se desvió más de 200 kilómetros hacia Argelia. Sin comida, con escasa agua y completamente desorientado, vagó por el desierto durante 9 días, enfrentando temperaturas que superaban los 50 grados durante el día y caían por debajo de 0 en la noche. Para sobrevivir, bebió su propia orina, se refugió en una tumba islámica abandonada, e incluso llegó a alimentarse de murciélagos que cazaba con su cuchillo. En uno de los momentos más oscuros, intentó quitarse la vida para evitar una muerte más lenta, pero su cuerpo estaba tan deshidratado que ni siquiera sangró. Finalmente, tras caminar por el desierto y ser encontrado por una tribu nómada, fue trasladado a un hospital. Había perdido 18 kilos, pero estaba vivo. Hoy, Mauro sigue corriendo maratones y su historia es considerada una de las más extremas y fascinantes de supervivencia humana. Bajamos al nivel 2. En 1921, Eda Blackjack, una mujer inuit de 23 años, aceptó un trabajo desesperada por dinero, acompañar a una expedición a la isla Wrangel, en el Ártico ruso, como costurera y cocinera. El grupo, formado por 4 hombres estadounidenses y ella, tenía como objetivo reclamar la isla para el Imperio Británico, pero rápidamente todo se desmoronó. Mal preparados para el clima brutal y sin contacto con el exterior, los suministros comenzaron a escasear. 3 de los hombres partieron en busca de ayuda, dejando a Ada sola con un 4º miembro enfermo que no pudo viajar. Con el tiempo, él murió, y así, Ada quedó completamente sola en una isla desierta, rodeada de osos polares y un clima que descendía hasta los -30 grados centígrados.
Sin entrenamiento militar ni experiencia en supervivencia, Ada aprendió a disparar para ahuyentar osos, construyó refugios, cazó zorros árticos y cuidó de sí misma durante 2 años. Mantuvo un diario donde anotaba sus oraciones, su dolor y su lucha diaria. Finalmente, en 1923, una misión de rescate llegó, encontrando que Ada Blackjack estaba viva, delgada y débil, pero había vencido al Ártico. Hay quienes sospechan que el gobierno canadiense quiso borrar el fracaso de la expedición, minimizando la heroicidad de Ada, siendo una mujer indígena abandonada por exploradores blancos, que aún así sobrevivió y ellos no. En mayo de 1999, Anna Wagenon, una médica sueca de 29 años, estaba esquiando con amigos en una montaña cerca de Narvik, Noruega. Lo que comenzó como una tarde relajada, terminó en una pesadilla. Anna cayó por una grieta en el hielo y quedó atrapada boca abajo en agua helada, completamente inmovilizada por más de 80 minutos. Con solo un pequeño bolsillo de aire, luchó por respirar mientras su cuerpo se congelaba lentamente, pero su corazón se detuvo. Cuando los rescatistas la sacaron del agua, no tenía pulso, y su temperatura corporal había descendido a 13.7 grados centígrados, el nivel más bajo registrado en un ser humano que luego sobrevivió. Los médicos se negaron a rendirse, y posteriormente la conectaron a una máquina de derivación cardiopulmonar para calentar su sangre poco a poco. Después de más de 9 horas de reanimación, Anna volvió a la vida. Sufrió parálisis temporal, pero eventualmente recuperó todas sus funciones y volvió a trabajar como radióloga. Su caso cambió por completo los protocolos médicos sobre hipotermia. Ahora existe el principio de no declarar muerta a una persona hipotérmica hasta que esté en una temperatura normal. En mayo de 1996, el médico estadounidense Buck Waters emprendió el ascenso al Everest como parte de una expedición guiada. Tenía una condición llamada queratotomía radial, una cirugía ocular que, a grandes altitudes, le causó ceguera temporal. Pero a pesar del riesgo, decidió continuar. Durante el descenso, atrapados por una tormenta masiva que azotó el Everest, fue entonces cuando dieron a Waters por muerto. No una, sino 2 veces. Primero, durante la tormenta, cuando su cuerpo quedó inmóvil bajo el hielo, y más tarde al amanecer, cuando descubrieron que tenía su rostro desfigurado y no se movía, por lo que lo cubrieron creyendo que no había esperanza. El viento superaba los 100 kilómetros por hora, la visibilidad era nula y la temperatura descendía a menos 40 grados centígrados. Pasó 18 horas a la intemperie, enterrado por la nieve y sin guantes. Milagrosamente, despertó del estado semiconsciente y logró regresar tambaleándose al campamento, con los brazos extendidos como un zombi. Los rescatistas no podían creer que aún estuviera vivo, y posteriormente fue evacuado en un arriesgadísimo rescate en helicóptero desde más de 6.000 metros de altitud. Perdió parte de la nariz, ambas manos, los dedos de los pies y parte de la cara, pero vivió para contarlo. En 1944, Hiro Onoda, un oficial del ejército imperial japonés, fue enviado a la isla filipina de Lubang con una misión clara: sabotear al enemigo y jamás rendirse, ni siquiera si Japón se rendía. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Onoda y sus hombres, ocultos en la jungla, ignoraron los comunicados que anunciaban el fin del conflicto, ya que creían que todo era propaganda enemiga. A lo largo de los años, sobrevivieron cazando, robando cultivos locales y manteniéndose en alerta, convencidos de que la guerra continuaba. Poco a poco, los miembros de su grupo murieron o se rindieron, pero Onoda siguió solo en la selva durante décadas, fiel a sus órdenes. Fue buscado múltiples veces, pero se rehusaba a salir, asegurando que no lo haría hasta recibir una orden directa de su superior. Finalmente, en 1974, un joven japonés llamado Norio Suzuki lo encontró y logró convencerlo de volver, pero Onoda exigió que su comandante le ordenara retirarse. El gobierno japonés localizó a su antiguo oficial, ya retirado, y lo llevó a Filipinas para entregarle, en persona, la orden que lo liberaba de su deber. Solo entonces, tras 29 años oculto en la selva, Onoda depuso sus armas, impecablemente conservadas. Fue recibido como un héroe por algunos y como un fantasma del pasado por otros. Su historia plantea preguntas inquietantes sobre la obediencia, el deber y la desconexión total del mundo exterior.
En 1823, el explorador y cazador Hugh Glass formaba parte de una expedición en las tierras salvajes de lo que hoy es Dakota del Sur. Una mañana, mientras exploraba solo, fue embestido brutalmente por una osa grizzly protegiendo a sus crías. El ataque fue tan feroz que le desgarró la espalda, fracturó su pierna y le dejó heridas abiertas por todo el cuerpo. Sus compañeros, al encontrarlo al borde de la muerte, intentaron ayudarlo, pero, tras días de cargarlo, decidieron que era imposible salvarlo. Dejaron a 2 hombres para velarlo hasta que muriera, prometiendo enterrarlo. Sin embargo, en el miedo y la desesperación, esos 2 hombres lo abandonaron vivo, cubriéndolo apenas con tierra y ramas, pero contra toda lógica, Hugh Glass no murió. Arrastrándose con los brazos porque su pierna estaba inutilizada, comenzó una odisea de más de 300 kilómetros hacia el fuerte más cercano. Sin armas, sin equipo, y con heridas que apestaban a infección, sobrevivió comiendo raíces, bayas e incluso los restos putrefactos de animales muertos. Además se cuenta que dejó que los lobos cazaran un bisonte para luego espantarlos y devorar los restos. La travesía de Glass fue una lucha constante contra el dolor, la fiebre, la desnutrición, y contra la voluntad misma de darse por vencido. Cuando finalmente llegó al fuerte, demacrado e irreconocible, no buscó venganza contra quienes lo habían dejado, simplemente reclamó que le devolvieran su rifle, abandonado junto a su cuerpo. Hoy, Hugh Glass es una leyenda, un símbolo eterno de la resistencia humana cuando todo está perdido. Seguimos con el nivel 3. Arthur John Priest era fogonero, uno de esos hombres que pasaban sus días alimentando con carbón los hornos de los grandes barcos a vapor. Pero más que eso, fue protagonista de una serie de catástrofes marítimas que parecen imposibles, y sobrevivió a todas. Su racha comenzó con el Asturias, torpedeado durante la Primera Guerra Mundial. Luego vino el Alcántara, el cual fue hundido por un torpedo alemán, y sobrevivió también. Estuvo a bordo del Olympic, el hermano mayor del Titanic, el cual chocó con un buque de guerra británico en 1911, aún así, él se salvó. Pero lo más increíble estaba por llegar. En 1912, Arthur fue parte de la tripulación del Titanic, el transatlántico más famoso de la historia, cuya colisión con un iceberg terminó hundiéndolo. En medio del caos de aquella noche helada, Priest logró escapar de los pasillos inundados, subir a un bote salvavidas y ser rescatado por el Carpathia. Más de 1.500 personas murieron, pero él no fue una de ellas. Increíblemente, 4 años después trabajó en el Britannic, otro de los gigantes gemelos del Titanic. También se hundió, esta vez tras impactar con una mina en el mar Egeo, pero Arthur sobrevivió una vez más. En 1917, abordó el SS Donegal, un barco hospital que fue torpedeado por un submarino alemán. Y por increíble que parezca, otra vez, Priest logró salir con vida. 5 naufragios y una colisión. Una vida marcada por el mar y por una suerte que algunos consideraban divina y otros una terrible maldición. Tanto así que al final, las compañías dejaron de asignarlo a barcos, por temor a que su presencia trajera mala fortuna. Arthur John Priest pasó a la historia como el fogonero insumergible, y no es para menos. El 26 de mayo de 2013, el remolcador Hascon 4 operaba frente a las costas de Nigeria, en el Océano Atlántico. A bordo iban 12 tripulantes, entre ellos, Harrison O'Keefe, el cocinero. A las 4:30 de la madrugada, una fuerte ola golpeó el barco con violencia inusual, y en cuestión de minutos, la nave volcó y se hundió a 30 metros de profundidad. Uno a uno, los compartimentos del barco se llenaban de agua negra y helada. Para todos los tripulantes, parecía no haber escapatoria, y todos murieron, menos uno. Harrison, al momento del impacto, se encontraba en el baño, y de forma inexplicable, esa zona se convirtió en una burbuja de aire. Atrapado en total oscuridad, con el agua subiendo, y el frío calando sus huesos, Harrison se aferró a la vida. Usó un colchón para mantenerse parcialmente fuera del agua y oraba sin parar. Pasaron largas horas, y el aire se volvía más escaso. Sabía que nadie lo estaba buscando, pero igual se aferraba a la esperanza. Finalmente, al tercer día, un equipo de rescate de buzos sudafricanos descendió con el objetivo de recuperar los cuerpos. Uno de ellos exploraba el interior del barco cuando una mano salió de la oscuridad y lo agarró.
El buzo gritó, creyendo que era un cadáver que se movía, hasta que Harrison lo miró a los ojos. La grabación de ese momento se volvió viral, contra toda lógica, Harrison estaba vivo. Fue sacado del lugar en un procedimiento lento y cuidadoso, para evitar que muriera por descompresión. Tras más de 60 horas en las profundidades, emergió como el único sobreviviente. El 1 de octubre de 2016, Todd Orr, un experimentado explorador de Montana, decidió salir a caminar por las montañas de Madison en busca de rutas para la temporada de caza. Para evitar encuentros con animales salvajes, tomó precauciones básicas, llevaba spray antiosos y hacía ruido mientras caminaba para no sorprender a ninguna criatura. Sin embargo, a pocos minutos de su trayecto, la tragedia lo encontró de frente. Una enorme osa grizzly con sus crías apareció súbitamente y Todd activó el spray, pero la osa lo ignoró por completo. Se abalanzó sobre él y lo atacó violentamente, desgarrándole el brazo, la espalda y el cuero cabelludo. Fingió estar muerto para que lo dejara en paz, y funcionó. Aturdido, sangrando y con el cuerpo destrozado, logró levantarse y caminar 3 kilómetros de regreso a su vehículo. Pero el destino tenía una segunda embestida preparada. A medio camino, la osa regresó. Tal vez lo seguía desde lejos, o tal vez sintió que su cría aún estaba en peligro. Lo volvió a atacar con la misma ferocidad, pero Todd volvió a fingir estar muerto, y la osa se retiró. Milagrosamente, y con una calma sobrehumana, se levantó, llegó a su camioneta, condujo 27 kilómetros hasta el hospital más cercano, y en medio de ese infierno, aún tuvo la frialdad de grabar un video en el que decía que estaba bien, y que solo necesitaba llegar al hospital. Sobrevivió con decenas de puntos de sutura, múltiples fracturas y heridas profundas. Todd no solo vivió para contarlo, se convirtió en una leyenda de resistencia. El 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima por trabajo. Era ingeniero naval y justo se preparaba para volver a su ciudad natal, Nagasaki. Esa mañana, mientras caminaba cerca de una oficina, una intensa luz blanca lo envolvió, la cual era la bomba atómica. La explosión lo lanzó al suelo, lo dejó con quemaduras en gran parte del cuerpo, y con una grave herida en el oído, y aún así, sobrevivió. A los 2 días, cubierto de vendajes, logró regresar a Nagasaki. Allí fue atendido por médicos locales, pero increíblemente, el 9 de agosto, mientras contaba a sus jefes lo que había visto en Hiroshima, otra explosión sacudió el aire. Era la segunda bomba atómica que acababa de detonar, justo donde él se encontraba. Sobrevivió también a esta, con quemaduras en ambos brazos, pérdida auditiva y una gran confusión, se arrastró hasta un refugio. Tsutomu vivió hasta los 93 años, y aunque sufrió problemas de salud toda su vida, dedicó sus últimos años a luchar contra las armas nucleares y a compartir su testimonio. Solo en 2009 fue reconocido oficialmente por el gobierno japonés como Hibakusa doble, es decir, víctima de ambas bombas. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en plena cordillera de los Andes. A bordo viajaban 45 personas, en su mayoría jóvenes jugadores de rugby del equipo Old Christians Club. El impacto fue brutal, varios murieron al instante, otros en los días siguientes por las heridas, el frío o avalanchas, solo 16 sobrevivieron. A 3.600 metros de altitud, sin comida, ropa adecuada ni ayuda a la vista, los días pasaban y la muerte acechaba. El grupo escuchó en una radio portátil que la búsqueda había sido cancelada, por lo que estaban oficialmente abandonados. Entonces, tomaron una decisión desgarradora. Para sobrevivir, comenzaron a alimentarse de los cuerpos de sus amigos fallecidos. No fue un acto de barbarie, sino el último recurso ante una muerte segura. Tras más de 2 meses, Fernando Parrado y Roberto Canessa emprendieron una caminata suicida, cruzar los Andes a pie para buscar ayuda. Caminaron durante 10 días hasta encontrar a un arriero chileno, quien alertó a las autoridades, y el 20 de diciembre, 72 días después del accidente, un helicóptero llegó a rescatar a los 16 sobrevivientes. Hoy, muchos de ellos cuentan su historia como un testimonio de fe, humanidad y supervivencia. Su historia sigue conmoviendo al mundo entero.
Hans Steyden, un joven aventurero alemán del siglo XVI, partió en una expedición hacia el Nuevo Mundo, buscando fortuna en las desconocidas tierras de Brasil. Lo que encontró allí fue una de las experiencias más aterradoras y milagrosas jamás contadas. Mientras exploraba la costa brasileña, fue capturado por el pueblo Tupinambá, una tribu indígena conocida por sus rituales de canibalismo. Los guerreros, tras atrapar a Hans, lo llevaron a su aldea, donde fue exhibido como un trofeo, y sabía que su destino era ser sacrificado y devorado en un ritual sagrado, pero Hans se negó a aceptar su final. Durante meses, vivió como prisionero, constantemente bajo vigilancia y rodeado de amenazas. Utilizando su astucia, Hans logró convencer a los Tupinambá de que él poseía poderes sobrenaturales, que su vida estaba protegida por fuerzas divinas. Alegó ser un emisario de seres superiores y predijo catástrofes si lo dañaban. Sorprendentemente, sus palabras surtieron efecto, y algunos miembros de la tribu comenzaron a temerlo y a tratarlo como a un ser especial. Finalmente, tras 9 meses de cautiverio, Hans logró escapar gracias a la llegada de exploradores franceses, quienes negociaron su liberación. Hans Steyden regresó a Europa como un sobreviviente de lo imposible, y su historia sería inmortalizada en un libro que estremeció a todo el continente. Y bajamos al nivel 4. En julio de 2014, Karina Chikitova, una pequeña niña de solo 4 años, desapareció sin dejar rastro en una de las regiones más inhóspitas del mundo, la taiga siberiana, en la remota República de Sajá, Rusia. Todo comenzó cuando Karina quiso seguir a su padre, que salía a visitar un pueblo vecino. Sin que nadie lo supiera, se escabulló acompañada únicamente de su perro y se internó en el bosque. Lo más aterrador es que nadie sabía que la niña estaba perdida, porque la madre pensaba que Karina estaba con el padre, y el padre pensaba que estaba con la madre. Cuando se dieron cuenta del error, ya habían pasado 4 días. La búsqueda fue inmediata, pero el terreno era casi imposible, montañas, vegetación espesa, y el constante peligro de osos, lobos y condiciones climáticas extremas. Los rescatistas temían lo peor, pero entonces, ocurrió algo milagroso. El perro regresó solo, exhausto y sucio, pero claramente intentando llamar la atención. Los rescatistas comprendieron de inmediato que la niña aún estaba viva. Siguieron al perro durante kilómetros hasta que lo perdieron de vista. Pero días después, Karina fue hallada acurrucada en un lecho de hierba, viva, aunque deshidratada y llena de picaduras de mosquito. Había sobrevivido 12 días completamente sola, alimentándose de frutos silvestres, bebiendo agua del río y durmiendo bajo ramas que ella misma había recogido. Según contó más tarde, su perro la protegió del frío y de los animales salvajes, y solo la dejó cuando sintió que ella ya no podía continuar sin ayuda. Violet Jessop, una enfermera y azafata argentina de origen británico, es considerada una de las personas con más suerte o mala suerte del siglo XX. Su vida está marcada por un récord escalofriante, sobrevivió a 3 tragedias marítimas colosales a bordo de los barcos más famosos de la historia. Todo comenzó en 1911, cuando trabajaba en el Olympic, y durante uno de sus viajes, el lujoso transatlántico chocó con el crucero de guerra Hawke. Aunque el barco sufrió daños graves, Violet salió ilesa. Un año después, fue asignada al flamante Titanic, y la noche del 14 de abril de 1912, el insumergible chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico. Jessop, a pesar del caos, mantuvo la calma y ayudó a mujeres y niños a abordar los botes salvavidas. Finalmente escapó en el bote 16, donde incluso cuidó de un bebé que alguien le colocó en los brazos. Como si eso no bastara, en 1916 Violet aceptó un puesto como enfermera en el Britannic, el tercer barco de la clase Olympic. Esta vez no fue un iceberg, sino una mina en el mar Egeo. El barco explotó y comenzó a hundirse rápidamente y Violet saltó al agua, pero fue succionada por las hélices del barco. Milagrosamente, sobrevivió con una fractura en el cráneo. Violet nunca buscó fama, escribió sus memorias en secreto, y no fue hasta años después de su muerte que el mundo conoció su historia completa. Lo que comenzó como un viaje romántico por el Pacífico, se convirtió en una de las más sobrecogedoras historias de supervivencia en alta mar.
En 1983, Jamie Odom y su prometido, Richard Sharp, navegaban desde Tahití hasta San Diego a bordo de un lujoso yate llamado Asana, hasta que fueron sorprendidos por el huracán Raymond, una tormenta de categoría 4 con vientos de más de 225 kilómetros por hora. El yate fue arrastrado violentamente, y durante el caos, Tammy fue golpeada en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando despertó más de 24 horas después, todo había cambiado, el velero estaba destrozado, el mástil arrancado, el motor inutilizable, y Richard había desaparecido en medio del océano. A pesar de la contusión, la deshidratación y el dolor por una fuerte herida en la cabeza, Tammy tomó el control. Con el sextante de Richard, latas de comida rescatadas y una vela improvisada, logró mantener el yate a flote. Durante 41 días navegó sola por el inmenso océano, guiada únicamente por las estrellas y su determinación. Sufrió alucinaciones, hambre extrema y momentos donde creyó que no lo lograría, pero nunca se rindió. Finalmente, llegó a las costas de Hilo, en Hawái, con su cuerpo exhausto y su espíritu completamente transformado. Durante años se mantuvo en silencio sobre lo ocurrido, pero fue tiempo después que decidió contar su historia, dando lugar a un libro que fue adaptado en la película A la deriva, protagonizada por Shailene Woodley. Roy Sullivan trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. Era un hombre sencillo, de vida tranquila, que jamás imaginó que la naturaleza misma lo convertiría en leyenda. Entre 1942 y 1977, Roy fue alcanzado por un rayo no una, ni dos, sino 7 veces, y sobrevivió a todas ellas. Cada impacto dejó una huella imborrable en su cuerpo, cicatrices profundas, quemaduras, pérdida de uñas, pérdida parcial de cabello. Aún así, Roy siempre regresaba a su trabajo, desafiando al destino una y otra vez. Su historia parecía imposible, las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son de 1 entre millones, pero ser alcanzado 7 veces y seguir respirando, rozaba lo inhumano. Con el tiempo, Roy se volvió una figura solitaria. La gente comenzó a evitarlo, temiendo que su mala suerte pudiera ser contagiosa, incluso su esposa también fue alcanzada por un rayo en una ocasión, mientras colgaban ropa en su jardín. A pesar de todo, Roy no temía a la naturaleza. Le temía a la soledad, y años después, tras haberse retirado de su trabajo, fue encontrado muerto en su casa. No fue un rayo quien finalmente apagó su vida, sino su propio dolor interno, invisible a los ojos del mundo. El 26 de enero de 1972, un día cualquiera para los pasajeros del vuelo 367 de Jedi Airways, que cubría la ruta entre Estocolmo y Belgrado. A bordo iba Vesna Vulović, una joven azafata serbia de 22 años, que había sido asignada por error a ese vuelo. El destino, o tal vez la suerte, ya estaba escribiendo una historia imposible de creer. A las 4:01 de la tarde, cuando el avión sobrevolaba la antigua Checoslovaquia a más de 10.000 metros de altura, una explosión sacudió la aeronave, ocasionada por una bomba, supuestamente colocada por separatistas croatas. El avión se partió en el aire y los restos comenzaron a caer a una velocidad aterradora. Nadie sobrevivió, excepto Vesna. Su cuerpo, atrapado por un carrito de comida en la parte trasera del fuselaje, cayó en picada entre los árboles nevados y terminó impactando sobre una zona cubierta de pinos y nieve. Lo increíble es que la estructura donde ella quedó atrapada actuó como una especie de amortiguador y el terreno blando ayudó a reducir el golpe. Un campesino excombatiente de la Segunda Guerra Mundial la encontró aún viva, con múltiples fracturas y en coma. Permaneció inconsciente durante varios días y cuando despertó, no recordaba nada del accidente. A pesar de las severas lesiones, Vesna logró caminar nuevamente y se convirtió en un símbolo nacional. El libro Guinness de los Récords la reconoció como la persona que ha sobrevivido a la caída libre más alta sin paracaídas, 10.160 metros. Anatoly Bugorsky era un joven científico trabajando en el acelerador de partículas más potente de la Unión Soviética, el sincrotrón U-70. El 13 de julio de 1978, mientras inspeccionaba una falla en la maquinaria, sucedió lo impensable, una de las puertas de seguridad falló, y unas de protones viajando a una fracción de la velocidad de la luz atravesó su cabeza.
El haz de protones fue tan intenso que vio una luz más brillante que 1000 soles, aunque no sintió dolor inmediato. La descarga entró por la parte trasera de su cráneo y salió por su rostro, quemando tejido, hueso y cerebro en su camino. Nadie creía que pudiera sobrevivir, ya que, en cuestión de horas, la mitad de su rostro se hinchó grotescamente y quedó paralizada. Milagrosamente, Bugorsky no solo sobrevivió, mantuvo todas sus facultades mentales. Aunque perdió la audición de un oído y sufrió espasmos faciales, continuó trabajando como científico durante décadas, como si hubiese vencido a la mismísima muerte. Hoy Anatoly Bugorsky es conocido como el único ser humano en la historia que ha sobrevivido al impacto directo de un rayo de protones. A veces, las historias más extraordinarias no se escriben con tinta, sino con cicatrices, voluntad y una suerte inexplicable. Estos casos no solo nos muestran hasta dónde puede llegar el ser humano para sobrevivir, sino también lo frágil y sorprendente que puede ser la vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si te impactó alguno de estos casos, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir trayendo este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes. Y si no conocías alguno de estos casos, dale like y comenta cuál te ha parecido el más increíble. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Sin más que decir, esto fue el laberinto del misterio. Adiós.